Está con nosotros la jueza Janet Tello. Ella preside la Asociación de Jueces para la Justicia y la Democracia y hoy va a conversar con nosotros sobre los juicios a Vladimiro Montesinos y la urgencia del cambio en la Administración de Justicia. Bienvenida, Janet. Buenos días, Hans. Bueno, se ha sabido que antes de que se iniciara el juicio a Vladimiro Montesinos ha habido una serie de tensiones entre los jueces del sistema anticorrupción y algunas autoridades del Ejecutivo. Particularmente, por ejemplo, en un primer momento con la Marina, ¿no? La Marina objetaba que el traslado de Montesinos lo hiciera el INPE, ¿no? Ha habido que ponerse fuertes ahí y garantizar que esto sea de esa manera. Después han habido una serie de versiones, de llamadas a los jueces, según ha trascendido, para atemorizarlos, ¿no? Diciéndoles que el juicio se llevaba a cabo en el penal, los presos iban a amotinar, que el problema de seguridad era inmanejable, en fin, una serie de presiones para, en buena cuenta, que el juicio se postergue una vez más. ¿Qué significado tiene esto? ¿Cómo lo evalúas tú? La magnitud y complejidad del caso contra el señor Montesinos y demás involucrados en corrupción, en actos de corrupción, creo que hacían previsible que se suscitaran situaciones como las que se acaban de detallar. Sin embargo, con relación a al local de juzgamiento, al señor Montesinos, así como con relación al motín que supuestamente habría en el penal, ha quedado en el primer caso superado y en el segundo caso simplemente se ha tratado de eso, de rumores. Y en realidad una preocupación de la ciudadanía y de todas las autoridades que estamos involucradas pasan pues por asumir cada quien, inclusive los medios de prensa, la responsabilidad que le toca a efectos de no propiciar mayores tensiones y, por ejemplo, sin objetar la manera como cada periodista pueda abordar la noticia, pero sin embargo desde el hecho de quitarle seriedad a este proceso, colocándole títulos o publicitándolo de una manera inusual, pues conlleva a que la seriedad, como digo, respecto a la complejidad del caso, pues simplemente pueda haberse mellado, así como también la función de los magistrados que vienen desempeñando un rol ejemplar y de manera transparente e independiente. Y a la luz de lo ocurrido en los últimos días, ¿tú podrías decir que se confirma la conveniencia de haber iniciado el juicio o da pie para pensar que mejor hubiera sido continuar postergándolo con todos los riesgos que esto conllevaba, ¿no? En realidad, la decisión la ha tomado la Sala Anticorrupción, entonces, en primer lugar, se debe respetar lo que ellos han decidido y a modo de opinión particular considero que si el proceso había llegado había cumplido ya las etapas del mismo según está establecido en las normas legales, pues el paso siguiente era continuar con el juzgamiento. Hay que saber diferenciar lo que es la etapa de la investigación de lo que es el juzgamiento y esa era la siguiente etapa que venía a continuación y en ese sentido tenía que iniciarse el juicio oral, en este caso concreto, que aparentemente también ha sido criticado desde distintos ángulos por supuestamente la escasa trascendencia del delito materia de juzgamiento. Sin embargo, esto lleva a otro planteamiento que es el hecho de si por la complejidad ameritaba o era conveniente su acumulación o no, ese es otro punto, pero que particularmente y seguramente la experiencia ha sido base para sustentar la decisión de los jueces. Tenemos una serie de situaciones que en un solo juicio no podría llevarse a cabo. Hoy mismo se está llevando, hace 2 días estaba el caso contra el señor exalcalde de Miraflores llevándose a cabo y entonces la naturaleza de esa situación es completamente distinta a lo que se desarrolla actualmente también. Ahora, ¿hasta qué punto la experiencia que estamos teniendo con el sistema anticorrupción, que en general creo que tiene una apreciación muy favorable por parte de la ciudadanía y la gente que trabaja en este sector, ¿hasta qué punto guarda relación o va a ser un referente para poder evaluar los cambios que se requieren en el Poder Judicial y en el Ministerio Público? ¿Qué piensan ustedes, por ejemplo, de las propuestas de cambio que ha promovido el presidente del Poder Judicial, el doctor Rosivina? Sí, es cierto y no podemos negar que el foco de sensibilización frente a la ciudadanía respecto a si cambia o no
el Poder Judicial creo que está marcado por los juicios anticorrupción y también por los juicios contra los terroristas que próximamente se darán inicio. En ese sentido, los cambios urgentes que, por ejemplo, se podrían avisorar es el hecho de no tener un sistema corporativo de juzgamiento, porque son los 3 magistrados que van a continuar juzgando los diferentes casos, cerca de 72 casos aproximadamente son los que se van a instaurar que están para iniciar el juicio oral. En ese sentido, consideramos que todas las propuestas de cambios democráticos que propone el señor presidente del Poder Judicial van a ser apoyados y respaldados por la Asociación de Jueces para la Justicia y la Democracia, siempre que también advirtiendo o llamando la atención que desde nuestra línea crítica que nos ha caracterizado. Ahora, y hay otro tema que justamente el que ha mencionado, que se ha presentado en el reportaje, el cambio en el Ministerio Público. ¿Qué relación guarda la reforma o el cambio o la refundación del Poder Judicial con el cambio también imprescindible en el Ministerio Público? ¿Sabes si hay un diálogo entre ambos sectores? Debe estar ya tendiéndose los puentes. La doctora Nelly Calderón en el año 2001 empieza un proceso de reorganización del Ministerio Público y eso ha dado frutos, resultados positivos en algunas áreas. Ya se mencionaba en el Instituto de Medicina Legal en la calidad del trabajo, sin embargo, la cantidad de casos que se presentan hace que inevitablemente se necesite contar con más profesionales médicos en esta área. Luego, en la capacitación de sus fiscales, también la doctora Nelly Calderón ha llevado un constante y permanente trabajo en ese sentido. Pero lo cierto es que todos reclamamos que se ponga en vigencia el Código Procesal Penal a efectos que el fiscal pueda asumir su rol de investigador del delito. En este momento tenemos una superposición, pero eso no es porque el fiscal o los jueces lo queramos. Eso es porque el actual Código de Procedimientos Penales que rige las investigaciones en el área penal, para empezar, data de 1940 y hace pues que la policía sea la que tenga que investigar. Sin embargo, el fiscal también lo tiene que hacer y finalmente en la primera etapa del proceso también hay un periodo de investigación, es decir, que el policía, el fiscal y el juez investigan lo mismo. Igualmente para los casos de las denuncias constitucionales, por ejemplo, la Fiscalía denuncia, el Congreso denuncia. Ahí tenemos otro impasse. Entonces, lo que queremos resaltar es que muchas responsabilidades que se nos atribuyen tanto a los jueces como a los fiscales deben ser analizadas en su real dimensión. Hay situaciones que sí, se nos pueden atribuir de repente cierta demora por la carga procesal, se nos puede atribuir que de repente ha habido una mala aplicación de una norma, pero por ejemplo si se habla que el fiscal no asume la investigación es porque la ley en este momento no está vigente y no le alcanza entonces esa situación. Ahora, un último tema. Así como, bueno, en el caso de ustedes, del Poder Judicial, existe esta asociación que tú presides de jueces por la justicia y la democracia, para la justicia y la democracia. Pero esto no existe, no hay una asociación similar así entre los fiscales. ¿Cómo entienden ustedes el rol entonces de la participación de la sociedad civil, por ejemplo, en este proceso de cambios? ¿Tienen ustedes una buena relación con ellos? ¿Consideran que al no existir una asociación como la de ustedes en el Ministerio Público sería más importante aún la participación de la sociedad civil en el proceso de cambio? La asociación que yo presido tiene como objetivos principales luchar por la independencia y la institucionalización del Poder Judicial, ¿no? En ese sentido, efectivamente, el Ministerio Público en este momento no tiene una asociación. Eso es uno de los objetivos también que nos hemos propuesto desde nosotros, desde de los jueces organizados, ampliar o por lo menos convocar e incentivar a que los fiscales también formen sus asociaciones a efectos de que sea un movimiento fuerte, al igual que nosotros pretendemos con el nuestro, para ayudar a sentar las sólidas bases para que nuestro, tanto Poder Judicial como el Ministerio Público, se constituyan pues en verdaderos, sobre todo el Poder Judicial, en un verdadero pilar de la democracia. Entonces es necesario que existan cambios, es necesario que se tiendan puentes también con los representantes de la sociedad civil. Nosotros formamos parte del consorcio con el Instituto de Defensa Legal y la Universidad Católica, y eso es una muestra de lo que se puede hacer. Por ejemplo, hemos llevado a cabo talleres de capacitación, estamos trabajando en lo que es la reforma de la ley orgánica, y eso desde los mismos magistrados, porque también es verdad que tenemos que
convocar a los propios magistrados que de repente Claro, que se han sean los que- sentido un poco al margen con todo este proceso de sometimiento de los jueces, y que en un primer momento podrían haber visto que la asociación simplemente fue una situación, una asociación de personas de élite, pero que eso lo rechazamos y lo descartamos, porque la situación fue que en un momento determinado los jueces, que fuimos muy pocos, decidimos tomar distancia de lo que había sido el sometimiento. Entonces, Bueno, esa situación ha ahora cambiado. todo eso ha cambiado, y ahora estamos en un proceso de consolidación de nuestra institución, y es lo mismo que se pretendería al nivel del Ministerio fiscales. Público, y creemos que sí, en estos momentos están ellos también trabajando para formar asociaciones también. Ojalá, hará falta, me imagino, para promover realmente el cambio. Muchas gracias, Janet. Espero que haya otra oportunidad para conversar sobre el tema. Sí, muchísimas gracias por la oportunidad y sobre todo por la posibilidad de que se revalorice la labor del magistrado y de los fiscales, que es una labor muy, muy difícil en un país como el nuestro. Gracias. Bien, gracias. Nos vamos a una breve pausa y volvemos con el último bloque del programa y una nota sobre Máximo Damián, el maestro del violín andino.